Welcome to the great state of Maine. Bienvenidos al gran estado de Maine. Si habéis estado aquí anteriormente, pues bienvenidos una vez más. Estoy encantado de veros a todos aquí esta mañana en esta cumbre Farm to Institution en Maine. El programa me parece fantástico. Estamos reunidos y por mis obligaciones legislativas no he podido participar completamente en esta reunión. Sin embargo, muchas gracias a todos y a vuestras organizaciones por vuestro trabajo impresionante en esta revolución alimentaria. Veo muchas caras familiares en esta habitación, algunas que hace mucho tiempo que no he visto. He trabajado en los últimos 15 años con muchos de vosotros y sois una fuente de inspiración. Muchas gracias a Peter Allison por invitarme a estas palabras introductorias en el día de hoy y te deseo lo mejor en el siguiente capítulo de tu vida. Y muchas gracias también a mi hermana, Gail Burton, que está aquí en la primera fila y a la que hace demasiado tiempo que no veía. Gracias por recomendarle a Peter que yo hiciese este primer discurso. Maine es el primer estado que ve la luz cada mañana, así que esta mañana quiero hablar un poco sobre ello, sobre los esfuerzos de Maine para reformar y remodelar y revolucionar las políticas agrícolas y también alimentarias desde la base. Es una historia que solamente pueden contar dos personas, así que estoy aquí para hablar sobre ella. ¿Estáis listos? Bien, estupendo. ¿Y yo estoy listo? Hagámoslo a lo grande. Eso fue lo que dije en una noche de invierno en 2015. Era una situación muy complicada. A pesar de las pérdidas legislativas, queríamos volver a levantarnos. Y dije, propongamos una resolución a la Constitución de Maine que establezca un derecho a la alimentación. ¿Qué os parece? Mi declaración para Heather Redberg, agricultora de la península de Penobscot, Maine, le pilló fuera de juego. Nos unimos para implementar la legislación sobre soberanía alimentaria. Ella era una agricultora de la península de Blue Hill y líder del movimiento de base que ayudó a aplicar el derecho de alimentos locales y autogobierno comunitario en varias ciudades de Hancock County. Y yo, el agricultor orgánico de Central Maine y en ese momento representante demócrata, habíamos trabajado desde hacía 2 años para aplicar la legislación de la soberanía alimentaria en la legislatura 126, 2013-2024. Después viene el testimonio que presenté al comité cuando presenté esa ley. Como dijo el antiguo secretario de Estado Henry Kissinger, controla el petróleo y controlarás a las naciones, controla la comida y controlará a las personas. Su nombre era Mrs. Meeks. Bueno, ese era el único nombre que le llamaba. Estuve simplemente en su cocina una vez. Vivía en el norte de Milwaukee, Wisconsin, en medio de grandes fábricas que pagaban buenos salarios. Yo no sé si Mrs. Meeks trabajaba en una fábrica o si salía de su casa. Lo único que sé es que salió del Alabama rural y que hacía una tarta de coco estupenda, tan buena que era la única que compraban mis padres para ocasiones especiales. Nosotros no teníamos demasiado. Nosotros, de hecho, teníamos estampillas para alimentos, pero en ocasiones especiales le comprábamos a nuestra vecina. Y Mrs. Meeks hacía la mejor tarta. Lo hacía en una cocina que era el corazón de su casa y que tenía mucho renombre. Cuando empecé a aprender a hacer las primeras tartas, la señora Miss Mix era la mujer que yo quería copiar. ¿Y por qué? Porque en cada pedazo de su tarta se podía probar el amor, igual que en el gambo de marisco de la señora Fanny. Originalmente de Luisiana, migró a Milwaukee después de la Segunda Guerra Mundial y sabía mucho sobre cocina criolla y de arrastre. Todo el mundo compraba su gambo y si tenían mucha suerte, recibían una invitación para estar en su casa, para sentarse en la cocina y comer ese gambo estupendo. Y nosotros éramos de los que podían cenar allí.
siempre nos llevábamos gambo y mi padre siempre le daba algo de dinero porque ella lo necesitaba para ayudar a su familia y para llegar a final de mes y para cuidar a su hijo que tenía muchos problemas. ¿Qué tienen que ver con la soberanía alimentaria estas dos mujeres? Pues todo. A pesar de que vivían en ciudades, yo podía comer su comida y su valor venía de los valores de las comunidades en las que vivían. Mi padre, por ejemplo, compartía la caza que cazaba con nuestros vecinos y mi madre bañaba y limpiaba a montones de personas que venían a nuestra casa necesitando un baño. Ahora vivo en una comunidad rural con personas que comparten mis valores y son los que me han elegido. Creo que la comida producida nacionalmente es la seguridad alimentaria y la alimentación de calidad es una seguridad alimentaria y obviamente podéis aplaudir. Ya te lo he dicho, Peter, que voy a durar mucho. 1 de cada 4 niños se va con hambre a la cama cada noche y por eso tenemos que hacer más. No podemos permitirlo. Maine tiene todos los recursos naturales y las personas que pueden atrapar, procesar, preparar y distribuir la suficiente comida para mejorar nuestra economía local. Dejemos de importar alimentos porque somos el estado que más importa en los 48 estados. Para conseguir la autosuficiencia y la seguridad, tenemos que centrarnos en nuestros vecinos, que son pequeños productores, como Aunt Fanny y Mrs. Mix, para poder vender y comprar los alimentos que queremos. Si controlamos la alimentación, controlamos a las personas y necesitamos competencia. Como dijo Woodrow Wilson, las personas solamente pueden tomar decisiones propiamente. Así que nos debemos de centrar en la acción. La seguridad alimentaria es la autodeterminación, pero ¿quién decide? ¿Quién es el que decide las normas y reglas sobre lo que nos metemos en el cuerpo? ¿De quién nos fiamos? De las multinacionales que quieren controlar nuestra alimentación con ingeniería genética y también con semillas que patentan y luego influencian a la FDA y a la USDA para que los pequeños propietarios no puedan producir. Se fían de un sistema que permite cortar 175 pollos que son metidos en salmuera química y también en blanqueadores para poder ser comidos. Un sistema que permite que los embutidos de hamburguesa reciban amoníaco para que se lo puedan comer luego los niños, o se fía de la persona de su barrio o en su gran comunidad que produce alimentos con ingredientes locales y con mucho amor. Si controlamos la alimentación, controlamos a las personas. Soy un agricultor que trabaja con mis manos. Nunca he estado más contento y no hay nada que me haga más feliz que trabajar en la tierra. Saber de dónde vienen tus alimentos, porque tú los produces, es estupendo. Tengo mucha suerte. Mis clientes están muy contentos con todos los productos que reciben y yo los aprecio también. Sus peticiones, sus victorias y sus fracasos, el intercambio de recetas es fundamental. Yo nunca pensé que podría convertirme en parte del sistema local de alimentación y nunca hubiese pensado que podría vender cientos de miles de dólares de productos orgánicos y hacerlo en la carretera sin ni siquiera tener que venderle a un restaurante o a un supermercado. Las personas simplemente vienen y me dan las gracias por lo que hago, a pesar de que compran sus productos en otro sitio. Creo que Michael Pollan, en su libro de Defensa de la Alimentación, dijo que en una cadena de alimentación corta, la alimentación vuelve a recibir su nobleza, especialmente cuando nos llega un producto directamente. Si las personas de Maine piensan que tenemos que tomar una decisión sobre la alimentación, estaremos en lo correcto. La soberanía
alimentaria es el desarrollo económico. Significa que los agricultores y los pescadores tienen acceso al mercado. De esa forma tendremos salud y dignidad para todas las personas de Maine y tendrán acceso también a una alimentación producida localmente. La soberanía alimentaria quiere decir que los trabajadores, rancheros y pescadores tendrán acceso a la tierra, el agua, las semillas y la alimentación. Y ahora les pido que voten para aprobar y poner en un código los principios de la soberanía alimentaria, afirmando el derecho de las comunidades locales a gobernar sus sistemas alimentarios como consideren necesario. Eso era básicamente lo que dije, pero la votación fue demasiado pequeña como para tener éxito la primera vez. ¿Cómo podría ser que los miembros de la legislatura no entendieran los derechos alimentarios, la justicia alimentaria y la libertad en un estado tan libertario como Maine? Después de no tener éxito en ese primer esfuerzo, quería pasar al siguiente nivel y quería enmendar la forma principal de derecho. Me dijeron, no podemos ganar de ninguna forma. Y Heather me dijo, ¿de verdad crees que tenemos que enmendar la Constitución estatal? Y dije, ¿por qué no? Ya sabes que si llegamos al centro de una cebolla, ¿no es la base de todo? Las personas de Maine tienen derecho a tener los alimentos que quieran. Y dijimos, sí, es verdad. Y fuimos y lo hicimos. Y en noviembre de 2021, después de 3 intentos, varias versiones, las personas de Maine ratificaron el derecho a la alimentación dentro de la Constitución con un 66% de los votos, convirtiéndose en el primer estado que lo incluía dentro de su Constitución. Esta es una historia de la base de la amistad y de la colaboración. Es una historia de bipartidismo, de desafío, de reclamación, una historia de la política de alimentación para el futuro de Maine, personas en la América rural que se protegen de la desaparición. La alimentación es el agua, la alimentación es la tierra y los alimentos son la luz, la alimentación, la medicina y también la vida. Pueden imaginarse mi sorpresa hace algunos años cuando descubrí que las agencias estatales y federales y las cortes de este país tenían que refrendar el derecho a la alimentación como un derecho fundamental. En 2010, la FDA en un tribunal dijo que no teníamos derecho al consumo o a la alimentación. No había una tradición histórica de acceso a alimentos de todo tipo y que las personas no tenían derecho a su salud física y mental y por lo tanto no podían obtener cualquier alimento que deseasen. Eso fue lo que dijeron. Y yo no estaba de acuerdo para nada. Así que ofrecí el testimonio sobre el derecho a la enmienda la primera vez que presenté la ley del comité. Nuestros ancestros comían sopa de tortuga salvaje, caracoles al vapor, saltamontes fritos, larvas cocinadas en el fuego y huevas. Sabían cómo hacer intestinos de cerdo, manitas de cerdo, lengua y cerebro de ternera, corazones de pollo, glándulas timo y consiguieron sobrevivir a ello. Siglos después, y las agencias gubernamentales que tienen que asegurar la seguridad alimentaria no se preocuparan por la calidad de la carne durante mi juventud. Por ejemplo, con nuestro dinero y con nuestras estampillas, lo único que podíamos comprar era un pollo tan amarillo y tan degradado que mi madre lo ponía por la noche en vinagre y limón para matar los microorganismos y luego lo ponía en la olla y 20 minutos antes le ponía una serie de instrumentos y conseguimos sobrevivir gracias a ello. Los únicos filetes de ternera, chuletas de cerdo que podíamos comprar solamente
podíamos comerlo después de chamuscarlo, poniéndole gravy y también una serie de hongos que compraban nuestros vecinos. Y conseguimos sobrevivir. Cuando el pollo amarillo era la única proteína que teníamos en la tienda, nadie puede sorprenderse de que mi padre fuese a conseguir matar una serie de animales, zarigüeyas, mapaches, ardillas, conejos, que luego cocinábamos con patatas, apio y cebollas para conseguir una comida tan buena de la que nunca me cansaba de comer. Y luego podían pescar también perca o trucha en Milwaukee. Algunas veces la hacíamos entera o en filete y la ahumábamos para poder comerla durante más tiempo y sobrevivíamos así. La hermana Heather testificó y dijo lo siguiente: cuando nuestra salud corporal y física no es propia, cuando las agencias controlan cada vez más nuestra cadena de suministro, nuestro derecho a la salud, a alimentar a los niños con los alimentos que queremos, entonces las personas no tienen derechos. El derecho a la alimentación es un paso importante para proteger nuestro derecho a la salud, al acceso a la alimentación que queramos y a darles a nuestros hijos lo que queramos. Nuestro derecho a la alimentación y a la base de la vida está cada vez más controladas por monopolios y cuando nos denuncian normalmente las personas pierden el acceso a la alimentación, a la integridad alimentaria y a la salud física y corporal. Necesitamos protección legal cuando hay denuncias que no nos permiten tener acceso a alimentación saludable y cuando no tenemos acceso a las semillas. Ha llegado el momento en el que necesitamos que esté articulado y protegido por la Constitución. Este comité tiene un gran trabajo en el futuro. Tenemos a muchas personas de Maine que duermen sin cenar, así que hacían falta políticas para mirar la brecha entre la política alimentaria y la agrícola. ¿Por qué perdemos muchas producciones agrícolas pequeñas dentro de Maine cuando las personas no comen? Nuestro primer intento salió de este marasmo. Había sido nombrado presidente del Comité de Agricultura, Conservación y Silvicultura que me permitía programar las audiencias públicas de las leyes. Joel Salatin de Polyface Farms habló en el documento Food Inc. que vino a Maine y electrificó la sala. Le dijo que cuanto más posibilidades, más producción. Cuanto peores opciones, peor disponibilidad, peor precio. Y había que cambiar todo eso. No puedo imaginarme un derecho humano y un tema más bipartito que no tenga que centrarse en esta elección. Las personas pueden fumar, pueden disparar, pueden leer sobre las Kardashians, porque no pueden tener su propia alimentación. Es el momento de devolver la libertad que nuestros antecesores tuvieron. Si no podemos probar la libertad, solamente podemos hablar sobre ello. Así que es el momento de embrazar la innovación y las soluciones alimentarias que está dentro de nuestros derechos. Una versión moderna de una verdad que se decía en el Tribunal Supremo del país. Las personas no tienen derecho a su salud física y mental. Me parece que es una política paternalista que es revisionaria históricamente. En 1988, Stephen Field habló y defendió la parte que perdió. Yo siempre supuse que el regalo de la vida venía acompañado con el derecho de buscar y producir alimentos para preservar la vida y
para que todas las personas tengan los mismos derechos. El derecho de tener una alimentación y su producción es un derecho inalienable que no Estado puede quitarte ni darte. Está dentro del derecho de conseguir la felicidad propia. Así que después de toda esa movilización y compromiso, la Cámara de Representantes lo aprobó por 2/3, pero el senador Peter Edgecombe de Caribou pensaba que el derecho a la alimentación era una idea extremadamente peligrosa y convenció a sus compañeros de la Cámara Alta de que lo rechazaran y volvimos a perder. Y Heather estaba en lo cierto. No teníamos la fuerza con nosotros. Así que volvemos a intentarlo para conseguir la soberanía alimentaria en la siguiente sesión, la 128 de la legislatura de Maine en 2017. El presidente del Senado, Troy Jackson, que se oponía a la soberanía alimentaria, vio la luz y apoyó la legislación. Relacionamos la soberanía alimentaria con la soberanía hídrica y presentamos una ley para otro comité, el Comité de Gobierno Local y Estatal. Poland Springs se opuso y tuvimos que quitar la soberanía hídrica de la ley. Paul Davis de Sangerville, que compartía el Comité de Gobierno Local y Estatal y el de Agricultura, Conservación y Silvicultura, presentó esta norma al gobernador, mejor dicho. El gobernador republicano Paul LePage dijo que iba a vetar la ley y lo hizo en mi cara. Pero ejecuté un jiu-jitsu político utilizando una relación que tenía con las personas de la Cámara de Blaine. Y les cuento un seguro que solamente contaré en mi libro. Le obligué. LePage firmó el documento 725, que es la ley en relación al control de alimentos locales, en junio de 2017. Casi inmediatamente, sin embargo, Walt Whitman, su comisario en ese momento, que estaba en desacuerdo con él y que se oponía a la soberanía alimentaria, le pidió a la USDA que revocase nuestra victoria. Y el secretario de Agricultura dijo que que iban a aplicar una serie de controles si se aprobaba la norma. Y teníamos 90 días para acabar con este problema. Trabajamos con el presidente Jackson, que apoyó la ley de emergencia, también con Sarah Gideon y también con Janet Mills y el gobernador LePage, para tener el lenguaje correcto. Pidió una sesión de emergencia de Halloween. Días antes, el comité de la ACB se centró en los detalles. Las personas vinieron a la declaración pública. La Asociación de Productores de Leche de Maine se reunió también. El representante demócrata Danny Martin de Sinclair dijo palabras claras. Nos dijo: ¿cómo te atreves? El comité estaba en un impasse. Y el senador republicano Russell Black de Wilton le dijo a 3 hombres que fueran y que intentasen conseguir el objetivo. Es interesante que 3 personas con ideas muy diferentes, como Jim Deal y Jeff Timberlake, que acaba de llamarme, y yo mismo nos reunimos en una sala con 2 analistas legislativos y hicimos un compromiso que horas después consiguió un voto unánime dentro del comité y días después un voto unánime en el Parlamento de Maine. El gobernador LePage firmó la Ley de Soberanía Alimentaria en Halloween de 2017 y, como decía mi madre, ve más allá y hazlo mejor. En el año 2019, durante la legislatura 129, volvimos a intentar el derecho a la alimentación porque no quería parar. Billy Bob Follingham, sí, ese es su nombre,
un pescador había entrado y había dicho que existía un derecho a la alimentación. Era un pescador de langostas y tuvimos un vínculo de admiración y respeto, a pesar de que no estábamos de acuerdo en la política, pero estábamos muy implicados en la soberanía alimentaria y los derechos alimentarios. Convenció a sus compañeros republicanos de que no había ningún derecho más importante que el de la alimentación. Si la resolución no tenía éxito, volvía a presentarlo él una tercera vez en la legislatura 130. Y Heather y yo incluimos en la segunda versión el lenguaje de los derechos humanos, la soberanía alimentaria, la libertad alimentaria y el derecho a no tener hambre. Lo metimos dentro de la lírica constitucional y esa resolución dice lo siguiente: todas las personas tienen un derecho inherente y natural a la alimentación, incluyendo el derecho a adquirir, procesar, preparar, preservar y consumir los alimentos que quiera, creando, comprando, vendiendo, produciendo, todo lo que quiera para su sustentivo, para su sostenimiento. Si una persona no roba, no asalta o no entra dentro de una propiedad privada, tiene derecho a adquirir alimentos. Todas las personas tienen el derecho a alimentar, de no tener hambre, ni malnutrición, ni un riesgo para la vida por la falta de acceso a alimentos. Esa fue la mejor expresión del derecho a la alimentación antes y ahora. Pero teníamos que escuchar también a los analistas políticos que sugirieron que teníamos que aumentar las enmiendas. No teníamos los votos si manteníamos la cláusula de no tener hambre, porque si no, el gobierno tendría que comprar nuestros alimentos. Y dijimos, todos los individuos tienen un derecho inalienable a la alimentación, tienen derecho a comprar e intercambiar semillas y pueden producir y consumir el alimento que consideren necesario para su sostenimiento, para su salud corporal y bienestar, siempre que la persona no abuse los derechos de la propiedad privada, las tierras públicas o los recursos naturales en la producción o adquisición de alimentos. Tuvimos un compromiso con los que decían que no y los escépticos. Luego tuvimos la COVID-19 que cerró la legislatura y la resolución nunca fue votada finalmente en las cámaras. Así que volvimos a intentarlo una vez más. Follingham volvió a presentar la resolución en la legislatura número 131 después de que yo saliera. La misma versión, como dijo Justin Feto en su testimonio en favor de la versión de la resolución, dijo: mientras que la mayor parte de las leyes son un estatuto para mandar un mensaje, esta resolución es poesía pura. Ya sea la teoría de la evolución o el creacionismo, el derecho a la alimentación es el derecho elemental de todos los seres humanos. Esta no es una ley, no es una resolución, es un manifiesto de nuestro derecho original, es una declaración y una afirmación de nuestra relación con la Madre Tierra. Y gracias a una victoria en marzo de 2021, apareció en el Senado de Maine en ese momento. El derecho a la alimentación fue votado en el Senado. Incluso en ese momento no fue fácil. El pueblo de Maine había estado presionando desde abajo, arriba y dentro de la Cámara de Representantes. Hicieron falta meses de no tener alimentos en los supermercados para ver cómo estamos sujetos a los choques externos. La soberanía alimentaria y sus principios tuvieron que aplicarse muy rápido dentro del Estado para tener alimento para las personas que tenían miedo de ir a los supermercados.
las personas que apoyaron a los pequeños negocios de Maine comprendieron que la política agrícola tenía que ser nuestra propiedad. El derecho a la alimentación es la base de esas políticas que benefician a todas las personas de Maine. Y entramos en un piloto súper rápido para asegurar el derecho humano y la libertad fundamental. Tuvimos incluso que luchar contra un proceso que intentó acabar con esta posibilidad antes de llegar al Senado. Pero el bipartidismo, mejor dicho, y el bipartidismo no tuvo éxito. El secretario de Estado nos dijo que se podían imprimir las papeletas. Presidente Jackson trabajó en el comité. El representante Feto y su última presentación consiguieron llegar a los republicanos y permitió que los demócratas votaran también. Tenía que conseguir 2 votos de 2 compañeros, uno republicano y otro demócrata, en un restaurante local cuando el Senado estaba en un paro. Cuando volvimos, el derecho a la alimentación fue el primero y se presentó. ¿Está el Senado listo para la votación? Y mi compañero me miró para ver si tomaba la palabra, pero tenía el corazón como una moto, estaba sudando y no era capaz de hablar en ese momento. Yo pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. Eran casi las 2 de la mañana. Follingham se había marchado ya porque su partido estaba intentando socavar su propia ley. El presidente pidió la votación. Le pareció que pasó un mundo antes de mirar la votación final. 23 votos verdes, 10 rojos. La moción se aprueba. ¡Qué maravilla! El 75% de la legislatura de Maine ratificó el derecho constitucional a la alimentación. Durante el verano y el otoño, antes de la votación, con la campaña de terror del agronegocio y las conspiraciones sobre la carne con la etiqueta de bienestar animal, las asociaciones se reunieron y David Tran, representante de los cazadores de Maine, movió cielo y tierra. Recibieron mala prensa de la mayor parte de los medios de comunicación del Estado, con argumentos que no sabían ni siquiera lo que hace un derecho constitucional y lo que no. Algunos reporteros, sin embargo, hablaron sobre la alianza que apoyaba la pregunta 3 y escribieron sobre el impacto potencialmente positivo para las personas de Maine. A pesar de que no tuvimos el apoyo del Consejo Directivo de la principal asociación caritativa del Estado, tuvimos el apoyo desde el principio de White Hanger con Alison Cohen y la profesora Denise Córdoba Montes de la Universidad de Miami, de la Facultad de Derechos Humanos Legales. Utilizamos la palabra de Fannie Lou Hamer, que nos dice que si yo puedo alimentarme, nadie puede decirme lo que tengo que hacer. O mi madre que decía que tenemos que hacer lo propio. Reunimos a personas de la costa, del interior, de la ciudad y de los pueblos y le preguntamos, ¿queréis enmendar la Constitución de Maine para declarar que todas las personas tienen un derecho natural e inalienable para producir y consumir el alimento que quieran para su bienestar? Y la pregunta 3, el 12 de noviembre de 2021, recibió el voto de 249.273 ciudadanos frente a 160.440 ciudadanos. Y el voto de Maine dijo que sí. El resto es historia de América. Lo celebramos porque cuando estábamos creciendo se nos decía, puedes perder la guerra, pero celebra todas tus victorias. Miramos las elecciones en Mafca y en Winthrop también. Compartimos el pan en Augusta, en Blue Hill, comimos pollo y también sopa, también gambo,
pollo frito y también tarta de coco. Vivimos sidra y también cerveza, lloramos y nos emborrachamos de amor. Mientras tanto, hasta el día de hoy, en ciudades y pueblos de Maine, la ordenanza de autogobierno local y de alimentación sigue funcionando. Helen Redbeck y Bonnie Preston, ya fallecida, trabajaron de pueblo en pueblo para conseguir la soberanía alimentaria. Salió de 5 pequeñas ciudades en Hancock County y ya llega a más de 135 en 2025. Y tenemos más de una quinta parte de la población de Maine y una quinta parte de los ayuntamientos organizados. En 2021, la legislatura autorizó la adopción de las ordenanzas de alimentación local en territorios y plantaciones. El primer mercado se abrió en Aroostook County el año pasado. Ahora, la ley puede ser una herramienta de implementación para el derecho a la alimentación en cualquier punto del gran estado de Maine y en el país. Nunca nos rendimos, nunca nos rindieron, desafiamos los números que estaban en nuestra contra y tuvimos éxito. El día después de la victoria, los 3 reflexionamos sobre la bendición. En su página, Billy Bob escribió que con más del 61% de los votos, tengo que decir que Maine será el primer estado que protegerá la soberanía alimentaria en Estados Unidos. Esa fue una gran experiencia, pero le doy gracias a Dios. Al mismo tiempo quiero compartir su gloria con todas las organizaciones de base que trabajaron fines de semana y festivos y también el apoyo multipartito dentro de la legislatura. Nuestro país y nuestra política parece más dividida que nunca, pero el derecho a la alimentación reunió a los demócratas y a los republicanos. A las personas en Maine le gusta la libertad y la autosuficiencia, y eso no es político. Una vez más, cerraron la puerta a los lobistas de Washington y mostraron la libertad. Las familias independientes saben lo que es alimentar a sus hijos con buenos alimentos y quieren que las siguientes generaciones lo tengan también. La vida debería ser así. Heather dijo, hemos salido de las pequeñas ciudades y las grandes ciudades de Maine para asegurarnos en perpetuidad el derecho a la alimentación y el intercambio de semillas. Queremos proteger nuestros recursos naturales, tierras públicas. Las personas de los 16 condados de Maine dijeron que sí. Dijeron que por supuesto que sí. Las personas de Maine quieren la autenticidad, la sensibilidad y la integridad. Ya he dicho que importamos más del 95% de nuestros alimentos. Tenemos un 14% de inseguridad alimentaria y un 20% de los niños pasan hambre. La pandemia continúa, pero tenemos el agua y la tierra para ser más resilientes, para ser autosuficientes y no dependeremos de sistemas fuera de nuestro control. Hemos dicho que los problemas sistémicos necesitan de un cambio estructural. Pongamos la base porque crearemos un mejor sistema en Maine. Y la gente de Maine dijo que sí. Dios bendice nuestra tierra. Dios bendiga la tierra, sus alimentos, la posibilidad de crecer. Dios bendiga la verdad a los amigos de los pobres y a quien le abre su puerta a los pobres. Y Dios bendijo este proyecto. Las personas de Maine han puesto las bases y ahora tenemos que construir. Y yo dije, la respuesta es que sí. ¿Y ahora cuál es tu pregunta? Los votantes han probado por qué tengo tanta
fe en las personas de Maine, nadie puede comprarnos y nadie puede ponerse entre las personas de Maine y sus alimentos. Siempre es una buena idea, y especialmente en tiempos como este, asegurar y proteger un derecho individual en el mundo en el que vivimos. Los alimentos son la vida. No entiendo por qué a cualquiera le daría miedo decirlo claramente y incluirlo dentro de la forma fundamental de ley de donde yo vengo. Uno no crece soñando que un día estará en una posición para incluir tus propias palabras en las páginas de una constitución, pero estoy aquí para hablar sobre ello. Y como sponsor de la Ley de Derecho a la Alimentación en 2015 y 2019, como escritor y poeta, tengo que decirle que estoy muy contento de que las personas en los colegios electorales hayan apoyado la autosuficiencia que me trajo a este paraíso al que llegué hace 25 años. Reafirmamos que todo el poder sale de las personas. Gracias a Dios. El derecho a la alimentación tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria, con la soberanía alimentaria, con la autodeterminación que consigue la dignidad humana, la libertad individual que promueve la responsabilidad personal y la resiliencia comunitaria. El derecho a la alimentación es la forma en la que debería ser la vida y ahora tiene que convertirse en una de las principales consideraciones para políticos en todos los niveles de gobierno para crear políticas públicas que aumenten la dignidad de cada persona. Espero trabajar con cualquier persona de cualquier partido y cualquier ideología y en cualquier lugar de Maine o en cualquier estado de Estados Unidos para construir sobre la base de un derecho constitucional a la alimentación. Empecemos, hagámoslo. Hay así 2 legisladores de los principales partidos políticos y la madre del movimiento de la soberanía y un pescador tuvieron éxito y consiguieron cambiar las cosas. Finalmente, el derecho a la alimentación había llegado a América. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Peter.